Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este miércoles acá en CNN Chile, que es la del día antes de una jornada en que se cortará una racha de 35 semanas. Me refiero, por supuesto, al alza de las bencinas. Tal como lo anticipó de alguna manera el ministro de Hacienda acá el lunes, finalmente el gobierno tomó la decisión de intervenir el mecanismo de estabilización y por eso el litro de combustible caerá hasta 23 pesos por litro desde este jueves. La mala noticia es que esa baja será bastante puntual porque, debido principalmente al alto precio del dólar, las bencinas no van a seguir cayendo a pesar de que el petróleo internacional tuvo una fuerte baja hace algunas semanas. ¡Oh, qué bacán! ¿Está bien, po? Estamos bien, ya estaba bueno ya. Espectacular para el bolsillo de todo. Hubiese sabido antes para echar el benzina mañana, pero no, encuentro que fue una medida. O sea, que baje es re bueno, siempre que baje el precio es bienvenido para todos, digamos. Toda baja se agradece. Y como no, si las bencinas concretaron 35 semanas al alza y este jueves se corta esa racha. Por fin verán una baja de 23 pesos promedio por litro. La medida llega en momentos en que el combustible sobrepasó la barrera de los 1.000 pesos por litro en 97 octanos y se logró gracias a una modificación en el mecanismo de estabilización de los precios. ¿Cómo se hizo? Acá lo que hizo el Ministerio de Hacienda fue generar una brusca caída de esta banda de precios del MEPCO para poder gatillar una rebaja de la gasolina. Aunque a priori esta baja es una buena noticia, los montos no serán tan sustanciales. Por ejemplo, en esta bencinera de calle Brasil, esquina Balmaceda, los precios por litro hasta este miércoles eran 894 la de 93, 905 la de 95 y 913 la de 97. Con la caída pasarán a costar 868, 882 y 894 respectivamente. Así, el estanque de 50 litros se llenará desde este jueves 1.300 pesos más barato para la de 93, 1.150 menos para la benzina de 95 y solo 950 pesos más bajo para la de 97. Si la situación internacional no cambia, no debería impactar mucho en los precios de la benzina, en el sentido que pueden seguir subiendo aún con este cambio de mecanismo. Por lo mismo, los expertos llaman a la mesura. El MEPCO solo puede ser modificado una vez al mes y el escenario internacional podría dictar nuevas alzas producto del precio del dólar y el valor del barril de petróleo. La interrogante entonces es ¿qué pasará las próximas semanas? Es bastante probable que el precio de la gasolina siga subiendo por lo menos en un mes más, en alrededor de 6,5 pesos semanales. De acuerdo a cómo cambia la situación internacional, los precios internacionales de los combustibles, el dólar, y si sigue al alza, no van a haber nuevas rebajas. Pero más allá de los aspectos técnicos, en el gobierno destacan que se haya logrado disminuir el precio de las bencinas, pues dicen, va en ayuda directa al bolsillo de la clase media y los trabajadores. Este ejemplo es de un usuario que gastó siempre 25.000 pesos para echar benzina de 95 en la misma estación. Si en marzo cargó 31 litros, fueron 29 en abril, 28 en mayo y 27 en julio. Casi 1 litro menos cada mes. Sabemos que esto afecta especialmente a las personas de clase media, que tienen su vehículo, algunos que además trabajan en sus propios vehículos, y esta es una rebaja importante, es un esfuerzo importante también que se hace. 23 pesos menos por litro que sin duda aliviarán a los conductores, pero que no serán permanentes. La baja es por una vez y de repetirse, recién sería en septiembre y alcanzaría los 15 pesos por litro. Como lo veíamos, el alto precio del dólar impedirá que las bencinas sigan cayendo en nuestro país. Precisamente, el dólar tendría, o mantendría más bien dicho, una racha alcista, ya que si bien bajó este miércoles, todos los factores llevan a que el tipo de cambio siga subiendo, especialmente por la variante Delta en el mundo y también por incertidumbre política interna. Muchos cotizando, pero muy pocos se animan a comprar o vender. Dicen que los inseguriza el precio del dólar, que no para de subir y que hoy está sobre los 770 pesos, tras registrar una fuerte alza de 20 pesos en solo 2 días. Alto, ha subido, se ha subido. 7.90, 7.95, depende. Todos los días hay precio, varía el precio. Con todo este problema de la pandemia, pues eso ha afectado económicamente mucho. Yo creo que es por la política.
El Chile ahora pasa por un tema político muy grave. Lucas sabe de lo que habla porque hace 2 años orienta a turistas brasileños sobre el tipo de cambio en Chile. Dice que la estabilidad del dólar se ha visto afectada desde el estallido social y ahora con la pandemia. Hipótesis parecida a la experta. Dentro de las variables internas tenemos una incertidumbre política derivada por, no se sabe bien qué va a pasar con las presidenciales. Por otro lado, hemos visto una pérdida en la confianza en el proceso constituyente. A nivel externo, la amenaza de la variante Delta también provoca temor y afecta al precio del cobre. Este y otros factores provocan que el peso chileno sea la moneda emergente que más se debilita frente al dólar y la segunda a nivel global. La recuperación económica en China se está viendo un poquito ahí deteriorada y eso está haciendo que el precio del cobre tenga retrocesos. Lo más importante va a ser lo que pase con el recorte de estímulos monetarios y alzas de tasas de interés en Estados Unidos por parte de la FED. Según los especialistas, esta alza elevaría los precios de las bencinas, ya que se importa casi toda la que consumimos. También afectaría a productos básicos de la canasta y, lógicamente, a las compras online internacionales. El precio que ellos tienen hoy día y al que están comprando hoy día es un precio que fue negociado con anterioridad. Y eso podría generar que en el fondo este efecto del aumento hoy día no se vea reflejado de manera inmediata en los precios. Si usted quiere vender o comprar dólares, la recomendación de los expertos es estar pendientes de la discusión del cuarto retiro del 10%, que también podría afectar el valor de la divisa estadounidense. Cambiamos de tema y les cuento que la actividad se ha recuperado en los últimos meses y las perspectivas para el segundo semestre han mejorado. No lo digo yo, sino que esa es la primera conclusión que muestra el último informe de percepción de negocios publicado por el Banco Central. Eso sí, varios consultados manifiestan preocupación hacia 2022, en particular porque las medidas de apoyo a los ingresos ya no estarían presentes. Las empresas estiman que la recuperación del empleo seguirá siendo más lenta que la de la actividad, pues muchas han implementado mejoras de eficiencia o porque prefieren retrasar la decisión de contratar ante lo que consideran importantes fuentes de incertidumbre en ámbitos más allá de la pandemia, como el aumento de los costos, el desarrollo de manifestaciones sociales y también la situación política nacional. Una fracción mayoritaria de las empresas indica que estas fuentes de incertidumbre están afectando negativamente sus decisiones de inversión y quienes invierten hablan de gastos orientados a automatizar sus procesos, mantener niveles de producción o solo cumplir con contratos que ya se habían adjudicado. Es decir, poco hablan de nuevos proyectos y eso es muy preocupante para el crecimiento del país más adelante. También existe preocupación por algo que lo hemos abordado largamente acá en el programa, la escasa disponibilidad de mano de obra, donde ellos dicen que es muy difícil llenar vacantes. Y muy en línea con eso, el número de ocupados informales registró una fuerte alza de 30,8% entre abril y junio, en comparación al mismo periodo del año pasado. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, hay 2.088.000 personas en esta categoría, es decir, 491.000 más que entre abril y junio de 2020. En este aumento influyeron principalmente la construcción y el comercio. Además, este incremento se debió al alza de los trabajadores por cuenta propia, los asalariados privados y el personal de servicio doméstico. Además de las personas y los animales, la sequía afecta lógicamente a la agricultura, pero también a los seguros ligados a ella. A futuro también afectará fuertemente al rubro inmobiliario y por supuesto a las sanitarias. Así lo estiman expertos que llaman a la acción concreta e inmediata y que fue la entrevista de este miércoles acá en Agenda Económica AM. La sequía que estamos viendo o la hipersequía afectaría a todos los sectores productivos que están en el Valle Central. Y cuando me refiero al Valle Central, principalmente al sector agrícola, al sector de seguro. En el plano agrícola, la disminución paulativa de producción y las pérdidas de cosecha. Y a nivel de seguros, ojo, porque recuerda que hay seguros agrícolas que en un fondo han sido contratados cuando tú no tienes, por ejemplo, alcanzas la producción, por ejemplo, de venta. Al sector inmobiliario en forma futura y al sector sanitario. Y esos ya son 3 de los sectores, sin contarte el manufacturero, porque todo necesita agua para poder avanzar.
Para el especialista, lo que tiene que hacer el agro es adaptarse a estas nuevas circunstancias y no pensar solo en cómo sacar más agua. La solución a la vista en el agro es, literalmente, es cultivar, en este momento tener planes de adaptación al cambio climático, que significa presentar cultivos que sean capaces de adaptarse a las nuevas condiciones. Más que pedir más agua, es como nosotros empezamos a tener herramientas de agroecología u otro tipo de sistemas de producción que permitan mantener con estas condiciones climáticas, porque estamos plantando como si estuviésemos plantando hace 30 años atrás. Tenemos que movernos rápidamente al reuso de agua. Planes de adaptación de cosecha de agua, de transferencia, y poner una política industrial agrícola, que lo que no le gusta a Chile, digamos, poner política industrial, porque eso es como conducir el mercado hacia la adaptación al cambio climático de una. Eso es lo único que nos queda. Acá en el programa siempre he dicho que el tema lejos más difícil y más importante de solucionar son las pensiones. Sí, pero yo creo que las sequías que estamos enfrentando y en verdad el cambio de clima en nuestro país es el tema más difícil y el tema más urgente de preocuparnos. Lamentablemente no está en la agenda pública, no es tema de todos los días, no está en lo que los periodistas llamamos coyuntura, tampoco está de manera importante en los programas de los candidatos presidenciales. Sí, los tienen mencionados, pero no es algo tampoco que llamen profusamente a discutir. Y tampoco lo hacemos los periodistas, es algo que es nuestro error. Debemos ver formas y ocuparnos ya de cómo vivir con menos agua. Lo decía muy bien el especialista. No preocuparnos solamente en cómo sacar más agua. Por ejemplo, ahí la desalinización de agua de mar en nuestros 4.000 kilómetros de costa es algo que obviamente tenemos que aprovechar. También tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Hacerlo con menos agua. Suena simple, es muy difícil, pero hay que hacerlo. No tenemos de otra. Hacemos una pausa y al regreso en la Agenda Económica seguimos analizando el comportamiento del dólar. Como lo veíamos en el primer bloque, el dólar subió 20 pesos entre lunes y martes y este miércoles tuvo un respiro cayendo a 773. Sin embargo, la mayor parte del mercado sigue esperando una trayectoria alcista del tipo de cambio. Aunque en la encuesta de operadores financieros de principio de la semana opinaban lo contrario, que estaría más o menos en 760 pesos en los próximos días y en unos 4 semanas más. Vamos a ver lo que opina XTD Latam en el contacto con el jefe de análisis. Ahí lo vemos a José Raúl Godoy. Gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Muy bien, siempre el tipo de cambio es volátil, sin embargo, los últimos datos tienden a hablar de que seguiría una trayectoria alcista, por más que caiga algunos días como sucedió este miércoles. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes? Sí, efectivamente nuestra expectativa es esa, es que siga subiendo. Si bien es cierto, cuando las subidas por lo general son tan verticales, hay algunos retrocesos normales del precio, pero eso no quiere decir que la tendencia cambie. Nosotros lo que estamos esperando es que continúe la tendencia alcista por varios factores. Hay algunos factores que son externos, hay otros que son internos. Por el lado externo tenemos a China, y no solo a China, sino que también Estados Unidos y Europa, que se empiezan a ralentizar. Esta recuperación económica empieza a perder un poco de ritmo, y así lo dejan en claro también los últimos datos macroeconómicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Estados Unidos y China, que son los principales consumidores de cobre, están empezando a ver una disminución en el crecimiento, quedó establecido en el último Producto Interno Bruto del segundo trimestre en Estados Unidos, los últimos PMI manufactureros en China. Todo esto está generando también que incluso algunos bancos de inversión como Nomura empiecen a recortar las proyecciones de crecimiento para China. Sobre todo si es que contextualizamos de que estamos viendo un coronavirus, una variante Delta que está avanzando bastante rápido en China específicamente, también en Estados Unidos. Entonces todo esto está generando también que las perspectivas de demanda de cobre empiecen a disminuir y por eso que hemos visto también caídas en el metal. Y esto lo que genera también es una debilidad del peso chileno. Así que por el lado externo tenemos debilidad del peso chileno y por el lado interno también. Hay mucha incertidumbre ligada a los retiros del 10%, qué va a pasar con eso ahora en agosto que se va a empezar a discutir, las incertidumbres políticas, qué está pasando con la convención, qué va a pasar en noviembre con las elecciones presidenciales. También las AFP están saliendo a comprar dólares, estamos viendo de cierta manera que hay cotizantes que se están trasladando del fondo E al fondo A,
eso significa mayor compra de dólares, entonces se está dando un escenario donde podemos ver un dólar más fortalecido, y eso que ni siquiera se está fortaleciendo a nivel global. José Raúl, vamos por parte entonces. En el escenario externo, lo mencionabas en el precio del cobre, está afectando la variante Delta del coronavirus, y ahí se da lo clásico, que cuando hay incertidumbre en el mercado, se sale a comprar dólares y eso hace que suba su valor. Efectivamente, hay incertidumbre y el mercado se empieza a proteger y se protege en dólares, ¿ya? Y por otra parte, por el lado nacional, cuando disminuye el precio del cobre, también entran menos dólares a la economía, disminuye la recaudación fiscal y eso también genera una fortaleza en el dólar. Ahora, interesante lo que tú estás mencionando sobre las AFP, que también están empezando a tomar posiciones en dólares y ya están entonces anticipando que se podría aprobar un cuarto retiro, no porque haya una señal muy distinta a las otras veces, sino que si ya se aprobaron 3, ¿por qué no se aprobaría un cuarto? Entonces las AFP tienen que ponerse en el escenario y así intentar comprar dólares antes y no hacerlo sobre la marcha, muy encima, afectando los precios de los activos. Efectivamente, el mercado en el fondo se empieza a internalizar antes, y lo que están haciendo la AFP, justamente como tú dices, Nicolás, es aprovechar esto y empezar a actuar antes de que ya sea demasiado tarde. Y si ya se aprobaron 3 retiros, lo más probable es que se apruebe el cuarto. Y ahora la incertidumbre que genera específicamente este nuevo retiro es que hay algunas propuestas que incluso hablan de un retiro del 100% de los fondos. Entonces, eso también genera un poco de temor y dudas en el mercado local. Para una persona que es inversionista retail en dólar y que está pensando, ¿qué hago en este escenario? ¿Aprovecho que está alto y vendo? ¿O si realmente me dedico a esto, aprovecho comprar ahora porque va a subir más a futuro? ¿Qué le podríamos decir? A ver, en ese sentido, lo que nosotros en XTB estamos esperando es que siga subiendo, por ende lo ideal sería seguir comprando. ¿Cuáles son nuestras proyecciones? El siguiente nivel objetivo que tenemos son los 780, y si llega a superar 780, podríamos ver ataques hacia 790, incluso 800. Tenemos que considerar que todavía falta tiempo para las elecciones, quedan por lo menos 3-4 meses, entonces durante este tiempo es muy probable que la incertidumbre persista. Y hay que ver también qué es lo que va a pasar en Estados Unidos con respecto a la política monetaria de la Reserva Federal, porque si empiezan a retirar estímulos, probablemente también veamos una apreciación del dólar a nivel global, del billete verde. Así que todo apunta a que debiésemos seguir comprando dólares. ¿Crees tú que va a tener impacto en el IPC que conoceremos de agosto, también el que vamos a conocer pronto de julio, antes que obviamente el de agosto? El de julio lo vamos a conocer, si no me equivoco, ahora a fines de esta semana, pero en ambos, IPC de julio y agosto, ¿se va a ver un aumento debido a la presión inflacionaria derivada del dólar? Claro, lo más probable es que sigamos viendo presiones inflacionarias, y por lo mismo el Banco Central de Chile ya está empezando a actuar normalizando la política monetaria expansiva. Recordemos que en la última reunión ya subió la tasa, se espera que ahora en la reunión del 31 de agosto también lo haga, y claro, en el fondo podríamos empezar a ver en ese sentido ese contexto que se empieza a dar. ¿Y crees tú que bastará con ese actuar del Banco Central quitando estímulo monetario? ¿O si ya el dólar llega a 800, quizás pasándolo, podríamos ver otro tipo de intervención por parte del ente emisor? Es poco probable porque no pasó durante las últimas veces. Recordemos que el año pasado llegó incluso a estar muy cerca de los 870 y el Banco Central no salía a intervenir. Al final lo que estaba haciendo el Banco Central era no intervenir, pero sí muy atento a la estabilidad financiera. Mientras haya estabilidad probablemente no salga a intervenir. Así que en ese sentido es muy probable que, a pesar de que empiece a subir las tasas, no veamos una fortaleza del peso chileno como debiese verse en un escenario y en un contexto normal de que un Banco Central empiece una política más contractiva, porque estos factores, que son los factores internos, los factores políticos y la incertidumbre, está pesando mucho más en el tipo de cambio actualmente. Mi última pregunta, José Raúl. Sabemos que muy importante en la determinación del precio de la benzina es, por supuesto, el petróleo internacional, pero también el dólar. El petróleo internacional tuvo una caída muy fuerte hace 2 o 3 lunes por decisiones de la OPEP, y eso debería reflejarse en una baja, pero viendo que sube el tipo de cambio hace de contrapeso, es decir, si hubiera habido una baja si no fuera por un dólar tan alto.
Claro, efectivamente. En ese sentido, empezamos a ver disminuciones en el petróleo a nivel global que quizás no se vieron tan afectados acá a nivel interno, porque tenemos que pensar que la mayoría del petróleo que nosotros consumimos es importado, está valorado en dólares, entonces finalmente terminamos haciendo un contrapeso en ese sentido. Y es por eso que no se ha visto reflejado unas caídas tan importantes. ¿Ya? Y es lo mismo que pasa con todos los productos. La mayoría de los productos, el 90% de los productos que consumimos acá, sea petróleo o el resto, los importamos. Vienen de afuera, están valorados en dólares. Entonces, efectivamente, esto lo que debiese generar es mayor inflación y que no veamos una caída tan importante de los precios del petróleo por el efecto dólar. José Raúl Godol, jefe de análisis de XTV Latam. Gracias por estar en Agenda Económica. Gracias, Nicolás. Hasta pronto. Acá en el programa vamos a seguir muy atentos a la evolución del tipo de cambio, que como lo decía José Raúl, pega en absolutamente todos los productos que compramos desde afuera. Y lo saben muy bien los que andamos en auto con el precio de la benzina. De esta forma terminamos la agenda de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.